Millonario abandonó a su esposa y 9 años después la ve en el aeropuerto con un joven que se le parece en el lujoso y moderno edificio que albergaba su oficina. Alex se encontraba sentado en su escritorio de caoba, con la mirada fija en la pantalla de su computadora. El sol se filtraba a través de las grandes ventanas, iluminando el espacio con una luz dorada que contrastaba con la frialdad de su mundo corporativo. Las paredes estaban adornadas con obras de arte contemporáneo, un reflejo de su éxito en el sector tecnológico. Sin embargo, a pesar de la opulencia que lo rodeaba, una sensación de vacío lo invadía. La ambición que una vez lo había impulsado ahora se sentía como una carga. Fue en ese momento cuando su asistente, una joven eficiente y rápida, entró en la oficina con una expresión mezcla de emoción y nerviosismo. En su mano sostenía un sobre, que al parecer contenía noticias importantes. Alex la miró con desdén, sin poder evitar que su mente divagara hacia proyectos futuros y posibles inversiones. Sin embargo, cuando ella le entregó el sobre y le pidió que lo abriera, su curiosidad se despertó. Al abrir el sobre, Alex leyó las palabras que cambiarían su vida para siempre: estás a punto de ser padre. La noticia le golpeó como un puñetazo en el estómago. En lugar de experimentar alegría o emoción, una sensación de opresión lo envolvió. La idea de ser padre le resultaba abrumadora, la paternidad no formaba parte de sus planes. Su mente, siempre enfocada en el trabajo y el éxito, comenzó a buscar soluciones, maneras de escapar de una realidad que no deseaba enfrentar. La imagen de su esposa, Laura, le vino a la mente, y con ella, una oleada de recuerdos, buenos y malos. Los días que pasaron tras recibir la noticia fueron una tormenta emocional para Alex. Mientras su esposa celebraba en silencio la llegada de un nuevo ser a sus vidas, él se sumergía más y más en su trabajo. Las largas horas en la oficina se convirtieron en su refugio, un lugar donde podía ignorar el futuro inminente que lo esperaba. Laura, llena de esperanza, intentaba acercarse a él, pero Alex se mantenía distante, atrapado en su propia ambición. La conversación sobre el futuro de la familia se desvanecía en el aire, como un eco que se perdía en la inmensidad de su indiferencia. Laura, con su espíritu lleno de amor y sueños, se sentía cada vez más aislada. Mientras él se perdía en su mundo, ella comenzaba a crear uno nuevo en su mente. Visualizaba cómo sería la vida con el bebé, cómo decorarían la habitación, los nombres que podrían elegir. Pero a medida que los días se convertían en semanas, la realidad se tornaba más oscura. La soledad se apoderaba de ella, y la falta de comunicación entre ambos se hacía cada vez más evidente. En sus ojos, había una chispa de esperanza que solo aumentaba su tristeza, pues sabía que su esposo no compartía sus anhelos. Una mañana, tras una noche de insomnio, Alex se despertó con una determinación fría. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. La idea de ser padre le parecía un fardo que no podía soportar. La realidad de las responsabilidades y la rutina que lo esperaban le llenaban de terror. La vida que había construido, llena de éxito y reconocimiento, parecía estar en peligro. En un momento de debilidad, decidió que era hora de dejar todo atrás. Escribió un billete de despedida, con palabras que le costaron salir, pero que sentía necesarias. No estoy listo para esto. Lo siento. Sintió que era lo mejor para ambos, aunque sabía que era una decisión egoísta. Con el corazón acelerado, dejó el billete sobre la mesa, junto a sus cosas. Miró a su alrededor, como si se despidiera de un mundo que había creado con tanto esfuerzo, y salió de su casa sin mirar atrás. Laura, al regresar de una visita al médico, encontró aquel billete. Cuando sus ojos se posaron en las palabras escritas, un grito ahogado se escapó de sus labios. El dolor la envolvió como una ola furiosa, y sintió que su vida se desmoronaba en un instante. La felicidad que había imaginado se desvaneció, dejando solo un vacío abrumador. ¿Cómo podía Alex hacerle esto? Se preguntaba si alguna vez había amado realmente. La tristeza la invadió, y con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que estaba sola,
enfrentándose a un futuro incierto, cargando la vida que había comenzado a crecer en su interior. Los días siguientes fueron una mezcla de confusión y desesperación. Laura se debatía entre la tristeza y la rabia. Se sintió traicionada, pero al mismo tiempo, comprendía que Alex había luchado con sus propios miedos. Sin embargo, eso no aliviaba su dolor. Se centró en su trabajo, una pequeña cafetería que había logrado abrir con mucho esfuerzo. Cada día, atendía a sus clientes con una sonrisa, pero por dentro, la tormenta seguía rugiendo. La idea de ser madre la llenaba de un amor incondicional, pero la ausencia de Alex la hacía sentir incompleta. Mientras tanto, Alex se aventuraba en una nueva vida, una que prometía diversión y despreocupación. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la realidad se tornaba menos brillante. Las fiestas y las distracciones no lograban llenar el vacío que había dejado su decisión. Se rodeaba de personas superficiales, pero en el fondo, anhelaba algo más significativo. En su corazón, había una semilla de duda, un eco de lo que había perdido que lo perseguía en cada momento de soledad. El tiempo pasó, y aunque ambos tomaron caminos diferentes, sus vidas estaban irremediablemente entrelazadas. Laura, con su creciente vientre, se preparaba para la llegada de su hijo, mientras que Alex, con su apretada agenda, luchaba por encontrar sentido en un mundo que había elegido, pero que ahora le parecía vacío. La vida les había presentado un nuevo capítulo, uno que ninguno de los dos podría haber anticipado, y que pronto los llevaría a un cruce inesperado, donde las decisiones del pasado comenzarían a resurgir. Laura había transcurrido los últimos 9 años en un constante vaivén de emociones, dedicando cada instante a su hijo Lucas. El pequeño había crecido, y ella había crecido con él. Su vida había tomado un rumbo que nunca había anticipado, pero a pesar de las dificultades, había encontrado la fortaleza necesaria para levantarse cada mañana, lista para enfrentar el mundo. Había aprendido a ser madre en la soledad, y en cada rayo de sol que iluminaba su pequeño café, encontraba una chispa de esperanza que la mantenía en pie. El café, un lugar pequeño pero acogedor, se había convertido en su refugio. Con las paredes decoradas con fotografías de momentos felices y plantas que crecía con cada rayo de luz, Laura había logrado crear un ambiente cálido. Cada cliente que entraba era recibido con una sonrisa genuina, y su habilidad para preparar café era casi mágica. Había perfeccionado el arte de transformar simples granos en bebidas que reconfortaban el alma. Sin embargo, detrás de esa fachada de alegría y dedicación, había un anhelo profundo. Laura jamás había dejado de pensar en Alex, su exesposo, el hombre que había decidido abandonarla en el momento más vulnerable de su vida. Mientras tanto, Alex se había convertido en un magnate del sector tecnológico. Su éxito era indiscutible, había construido un imperio a base de trabajo duro y ambición desmedida. Sin embargo, a pesar de su riqueza y de las fiestas glamorosas en las que se movía, había un vacío en su interior que nada podía llenar. Las noches se volvieron interminables, llenas de risas superficiales y conversaciones vacías. En el fondo de su alma, sentía que algo fundamental le había sido arrebatado, y por más que intentara ignorarlo, la sensación de pérdida era abrumadora. Cada vez que se encontraba en un evento social, rodeado de personas que solo lo buscaban por su estatus, una parte de él se preguntaba si realmente había tomado la decisión correcta al dejar a Laura y a su futuro hijo. El silencio de su hogar, la soledad de su cama, se convertían en ecos de una vida que había elegido no vivir. A menudo se encontraba mirando por la ventana, contemplando el horizonte, preguntándose si alguna vez tendría la oportunidad de redimir sus decisiones. En una de esas noches de reflexión, Alex tomó la decisión de escapar de su rutina. Un viaje de negocios lo llevaría a una ciudad distante, pero en lugar de sumergirse en la agitación del trabajo, decidió hacer una parada en un pequeño aeropuerto. Tal vez, pensó, podría encontrar algo de paz en el bullicio de la gente viajera. Al llegar, se sintió abrumado por la energía del lugar. Familias se despedían y se reencontraban,
amigos reían al compartir historias y desconocidos cruzaban miradas fugaces. Era un mundo vibrante y lleno de vida, pero para Alex, todo parecía distante. Mientras caminaba por el vestíbulo, un pensamiento recurrente lo asaltó, la vida que había dejado atrás. Recordó los días en que Laura hablaba sobre sueños y futuro, sobre construir una familia, y cómo él había ignorado esas conversaciones en favor de un camino que lo había llevado a la cima, pero también a la soledad. Se sentó en una de las sillas del aeropuerto, observando a su alrededor. La multitud se movía como un río, y él era solo una roca en la orilla, incapaz de fluir con el movimiento. Fue en ese momento que vio a una mujer que le resultaba familiar. Su corazón dio un vuelco al reconocerla. Era Laura. Se encontraba en una esquina del aeropuerto, riendo y conversando animadamente con un joven. Alex entrecerró los ojos, intentando confirmar lo que veía. El joven, que parecía tener la misma sonrisa que él, era un reflejo de sus propios rasgos. En un instante, el mundo de Alex se detuvo. El chico era, sin lugar a dudas, su hijo, Lucas. La revelación lo golpeó como una marea, y su mente se llenó de recuerdos de Laura y de las decisiones que lo habían llevado a ese momento. Laura, por su parte, había construido su vida con Lucas a su lado. Cada día era una nueva aventura, y aunque la ausencia de Alex había dejado cicatrices profundas, había aprendido a encontrar alegría en las pequeñas cosas. Lucas era un niño brillante, lleno de energía y curiosidad. Ella había hecho todo lo posible para proporcionarle un hogar amoroso y lleno de oportunidades. Ahora, mientras se preparaban para un viaje, sentía que su vida era completa. Sin embargo, la sombra del pasado siempre estaba presente, y a veces se preguntaba cómo habría sido todo si Alex hubiera estado a su lado. A medida que Alex observaba a Laura y Lucas, una tormenta de emociones lo invadió. La culpa, el arrepentimiento y la nostalgia se entrelazaban en su corazón. Había perdido tanto tiempo, y ahora se encontraba frente a la familia que había dejado atrás. ¿Cómo había podido ser tan ciego? La vida que había imaginado con Laura y su hijo se desvaneció en el aire, y ahora se sentía atrapado entre el deseo de acercarse y el miedo a ser rechazado. Sabía que no podía simplemente acercarse a ellos, tenía que entender el camino que habían recorrido sin él. Mientras Laura y Lucas continuaban conversando, Alex se adentró en sus pensamientos, cuestionándose si alguna vez sería capaz de reparar el daño que había causado. Las risas de su hijo resonaban en su mente, y cada rayo de luz que caía sobre ellos parecía burlarse de su ausencia. Se dio cuenta de que el camino hacia la redención no sería fácil, pero sentía que era el momento de enfrentar su pasado. La vida había cambiado, y aunque no podía volver atrás, había una parte de él que anhelaba intentar reconstruir lo que había perdido. El bullicio del aeropuerto se convirtió en un murmullo distante mientras Alex se perdía en sus reflexiones. El tiempo parecía haberse detenido, y en ese instante, comprendió que no podía huir de su pasado. La vida le había dado una segunda oportunidad, y aunque no sabía cómo lograrlo, estaba decidido a intentar reconectar con Laura y Lucas. Con cada latido de su corazón, el deseo de ser parte de sus vidas se hacía más fuerte. Sin embargo, un nudo en su estómago le recordaba que el camino hacia la reconciliación estaba lleno de incertidumbres. Mientras sus pensamientos giraban en su mente, Alex sabía que debía actuar. No podía permanecer como un espectador en la vida de su hijo. Con un profundo suspiro, se levantó de su asiento, sintiendo que cada paso hacia ello sería un paso hacia lo desconocido. Con determinación, se acercó, preparado para enfrentar el pasado y, tal vez, comenzar a escribir un nuevo capítulo en su vida. Alex se encontraba en el aeropuerto, un lugar que siempre había evocado en él una mezcla de emociones contradictorias. Era un espacio de transiciones, de despedidas y encuentros fugaces, pero hoy, para su sorpresa, se convirtió en el escenario de una revelación que cambiaría su vida para siempre. Mientras caminaba por el pasillo de llegadas, la multitud se movía a su alrededor como un torrente impetuoso, pero su mente estaba absorta en pensamientos de trabajo y negocios,
ajeno a lo que sucedía a su alrededor. Sin embargo, algo lo detuvo en seco. A lo lejos, su mirada se posó sobre una figura familiar, Laura. Su exesposa, a quien había dejado atrás casi una década atrás, estaba allí, de pie, con una presencia que irradiaba fuerza y serenidad. El tiempo había pasado, pero ella seguía siendo la misma mujer que había amado, aunque había cambiado de maneras que no podía comprender del todo. El cabello que una vez había sido dorado como el sol ahora mostraba destellos de un castaño profundo, y su rostro, aunque marcado por las huellas del tiempo y la experiencia, conservaba la belleza que había capturado su corazón. Pero lo que realmente lo hizo detenerse fue la presencia de un joven a su lado. El chico, que parecía tener la misma edad que Lucas, el hijo que nunca llegó a conocer, era la viva imagen de Alex en su juventud. Era como mirar un reflejo del pasado, una versión más joven de sí mismo, pero con la frescura de la juventud. La visión de este joven hizo que el mundo de Alex se desmoronara. La revelación de que Laura había continuado con su vida, que había dado a luz a su hijo y lo había criado sin él, lo golpeó como un puñetazo en el estómago. En ese momento, todas las ambiciones y logros que había acumulado a lo largo de los años se desvanecieron, dejándolo con un vacío que ni su fortuna ni su éxito podían llenar. Mientras se esforzaba por procesar lo que veía, se dio cuenta de que su corazón latía con una intensidad que no había sentido en años. La angustia y la culpa se apoderaron de él al darse cuenta de que había perdido a su familia, que había elegido la ambición sobre el amor y que ahora estaba frente a la consecuencia de esas decisiones. Laura y el joven se reían, compartiendo un momento de complicidad que lo hizo sentir como un intruso en su propia vida. La risa de Lucas era una melodía que nunca había tenido la oportunidad de escuchar, y el dolor de su ausencia se hizo más profundo en su pecho. Laura, aunque inmersa en su mundo, parecía también sentir la presencia de Alex. Un leve movimiento de su cabeza, un destello de sus ojos, lo delató. En un instante, sus miradas se cruzaron. El tiempo se detuvo. En esos breves segundos, el ruido del aeropuerto se desvaneció, y todo lo que existía era la conexión silenciosa entre ellos. Un torrente de emociones no expresadas llenó el espacio entre sus almas. Alex vio en los ojos de Laura la tristeza de los años perdidos, la lucha que había enfrentado sin él, y, quizás, una chispa de lo que una vez habían compartido. Por su parte, Laura veía en Alex al hombre que había elegido dejar atrás, pero que nunca había dejado de amar en el fondo de su corazón. Sin embargo, el momento fue efímero. Laura desvió la mirada, consciente de la carga que su pasado representaba. Alex sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La inseguridad lo invadió. Se dio cuenta de que no estaba preparado para enfrentar lo que había dejado atrás. En lugar de acercarse, se escondió detrás de una columna, observando a la distancia. Como un espectador de su propia vida, contemplaba la interacción entre Laura y Lucas. Su hijo, el niño que nunca había sido parte de su vida, estaba ahí, riendo y compartiendo un momento que le había sido negado. Cada gesto del chico, cada sonrisa, era un recordatorio de la familia que había perdido. Alex se sintió atrapado entre el deseo de acercarse y la necesidad de protegerse de su propio dolor. En su mente, la imagen de Laura y Lucas juntos se superponía a la vida que había construido en los últimos años. Las fiestas, los negocios, la superficialidad, todo eso se desvanecía ante la realidad de la conexión que había perdido. Se preguntó cómo había llegado a este punto, cómo había permitido que la ambición lo separara de lo más valioso en su vida. La confusión lo consumía, y aunque el deseo de acercarse a Laura era abrumador, el miedo a ser rechazado lo mantenía en su lugar. Observó cómo Laura acariciaba el cabello de Lucas, cómo su rostro se iluminaba con la alegría de ser madre. Esa imagen era un contraste doloroso con la vida que había elegido, una vida que lo había dejado vacío y solo. La multitud del aeropuerto seguía moviéndose a su alrededor, pero para Alex, todo se había vuelto un borrón. Ni siquiera se dio cuenta de que el tiempo pasaba.
La ansiedad lo invadía, y mientras estaba oculto tras la columna, se debatía entre el impulso de salir de su escondite y la parálisis de su propia inseguridad. Quería gritar, quería correr hacia ellos, pero algo lo mantenía anclado en el lugar. La pregunta de si Laura estaría dispuesta a escucharlo, de si habría algún espacio en su vida para él después de todo lo que había hecho, le robaba el aliento. Mientras tanto, Laura y Lucas continuaban su conversación, ajenos a la tormenta que se desataba en el corazón de Alex. La risa de su hijo resonaba como un eco en su mente, y cada risa era un recordatorio de lo que había perdido. Alex se sintió dividido, atrapado entre el deseo de ser parte de la vida de Laura y Lucas y el miedo de que su presencia solo traería más dolor. En ese instante, se dio cuenta de que el aeropuerto no solo era un lugar de tránsito, sino también un cruce de caminos. Allí podría tomar una decisión que alteraría el rumbo de su vida. La idea de acercarse a Laura y Lucas lo aterrorizaba, pero también lo llenaba de un destello de esperanza. Quizás, solo quizás, podría encontrar una manera de redimirse, de construir un puente hacia el futuro que había dejado atrás. Pero, por ahora, se quedó en la sombra, aguardando el momento en que reuniría el valor para dar el primer paso hacia la reconciliación y el amor que aún latía en su corazón. Laura y Lucas se encontraban en uno de los espacios más concurridos del aeropuerto, un lugar donde las emociones se entrelazaban con la rutina de los viajeros. Risas y murmullos llenaban el aire, pero para ellos, el bullicio se desvanecía en un segundo plano. Lucas, con su energía juvenil, hablaba entusiastamente sobre la aventura que estaban a punto de emprender. Sus ojos brillaban con el entusiasmo de un niño que está a punto de descubrir el mundo. Laura lo miraba, sintiendo una mezcla de orgullo y amor, mientras su corazón latía al compás de las palabras de su hijo. El joven, que había heredado la mejor parte de su padre, no podía evitar emocionar a su madre. Cada anécdota que compartía sobre lo que esperaban ver en su viaje, cada broma que lanzaba para hacerla reír, llenaba a Laura de una calidez indescriptible. Había dedicado su vida a criar a Lucas, a brindarle un hogar lleno de amor y seguridad, y en esos momentos, se sentía satisfecha con lo que había logrado. Miraba a su hijo y veía no solo su reflejo, sino también la esperanza de un futuro brillante que había construido a pesar de la ausencia de su padre. Mientras tanto, Alex, oculto tras una columna, observaba la escena con una mezcla de emociones que no había experimentado en años. La risa de Laura, el brillo en sus ojos, la conexión palpable entre madre e hijo lo golpeaban como una ola de recuerdos. Se sentía como un extraño, un espectador en su propia vida, enfrentándose a las decisiones que había tomado en el pasado. Su corazón se apretaba al recordar cómo había abandonado todo por una ambición sin sentido, el deseo de escapar de una vida que lo asfixiaba. Pero ahora, al ver lo que había perdido, el peso de esa decisión lo aplastaba. En su mente, las imágenes de Laura, tan vibrante y llena de vida, se entrelazaban con recuerdos de su vida juntos. La forma en que ella solía reír, como sus ojos brillaban de felicidad, todo eso parecía una eternidad atrás. La línea del tiempo se difuminaba, sus recuerdos se convertían en un laberinto de dolor y añoranza. Alex se preguntaba si alguna vez podría encontrar el camino de regreso a la vida que había abandonado. ¿Qué diría Laura si supiera lo que había sentido al perderla? ¿Le importaba siquiera? La duda lo atormentaba. La conversación entre Laura y Lucas continuaba, y cada palabra que intercambiaban resonaba en Alex, llenándolo de un deseo ardiente de ser parte de ese mundo nuevamente. A medida que su hijo hablaba sobre los lugares que visitarían, los monumentos que deseaba ver, Alex se dio cuenta de que no solo había perdido a Laura, sino también a la oportunidad de conocer a su hijo, de ser parte de su vida, de compartir momentos que jamás volverían. La idea de Lucas lo desarmaba, era un joven brillante, lleno de vida y sueños, y Alex se preguntaba si alguna vez podría ganarse su confianza. Un amigo de Alex, que lo había estado buscando, apareció de repente. La risa del grupo se interrumpió brevemente mientras el amigo lo llamaba, sacando a Alex de su ensueño.
La realidad lo golpeó como un balde de agua fría, y aunque su amigo insistía en que se uniera a él, Alex no podía moverse. La necesidad de entender lo que estaba sucediendo era más fuerte que cualquier presión externa. Había un fuego dentro de él, una determinación que no podía ignorar. Mientras el amigo de Alex insistía con un tono de broma, Alex se negaba a dejar su escondite. Estaba atrapado en una lucha interna. Por un lado, había una vida de superficialidad y fiestas que lo tentaba, pero por otro, había algo mucho más valioso que había dejado atrás. La risa de Laura, la luz en los ojos de Lucas, todo eso lo llamaba, y Alex no podía permitir que esa oportunidad se le escapara nuevamente. Afuera, el ambiente del aeropuerto seguía su curso normal, con pasajeros moviéndose apresuradamente, anuncios constantes y el sonido de maletas rodando sobre el suelo de cerámica. Sin embargo, todo eso se desvanecía para Alex, que seguía enfocado en Laura y Lucas. Cada risa de su hijo lo empujaba más cerca de la decisión que sabía que debía tomar. El momento de confrontar su pasado había llegado, y aunque el miedo lo paralizaba, también lo motivaba. La imagen de Laura sonriendo, de Lucas compartiendo su entusiasmo, lo impulsaba a actuar. Con el corazón latiendo con fuerza, Alex observó cómo Laura y Lucas comenzaron a alejarse. En su mente, los recuerdos y las emociones se agolpaban. La idea de perderlos nuevamente se convirtió en una motivación inquebrantable. Sin pensar en las consecuencias, sin detenerse a considerar lo que podría suceder, decidió seguirlos. Cada paso que daba lo acercaba más a la verdad que había estado evitando durante años. Mientras avanzaba, sintió una mezcla de adrenalina y temor. Las luces del aeropuerto reflejaban su determinación, y aunque no sabía cómo sería el encuentro, sabía que no podía seguir escondido. No más. Era hora de enfrentar lo que había dejado atrás y descubrir si existía una posibilidad de redención. La figura de Laura se desdibujaba a lo lejos, y el impulso de alcanzarla creció hasta convertirse en una necesidad abrumadora. El mundo a su alrededor se volvió borroso mientras se dirigía hacia ellos, y en su mente, una sola palabra resonaba: familia. Era el momento de reclamar lo que le pertenecía, de dejar de ser un espectador en su propia vida. En cada paso, la esperanza se entrelazaba con el miedo, y aunque no sabía lo que le esperaba, estaba decidido a no permitir que su pasado lo definiera. Laura y Lucas estaban allí, y era su oportunidad para volver a ser parte de sus vidas, para luchar por lo que realmente importaba. Alex se acercó a Laura con el corazón acelerado, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anhelo. Su mirada se centró en ella, en aquella mujer que había sido el centro de su vida y que, de alguna manera, aún lo era. Las luces del aeropuerto parpadeaban a su alrededor, creando un ambiente cargado de emoción y tensión. Era como si el tiempo se hubiera detenido, los ecos de las conversaciones y los pasos de los viajeros se desvanecieron en el fondo, dejándolo solo con su tormento interno. Laura lo miró con sorpresa, sus ojos reflejando una variedad de emociones que iban desde la incredulidad hasta la rabia contenida. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que se vieron, y aunque había construido una vida sin él, su presencia la hizo sentir como si todo estuviera volviendo a la superficie. Alex, a pesar de su éxito y su vida llena de lujos, se sintió pequeño y vulnerable frente a ella. Las palabras que había ensayado en su mente se desvanecieron, dejándolo con una simple presentación, como si todo lo que había sucedido entre ellos pudiera resolverse en un instante. El aire entre ellos estaba cargado de recuerdos y de un amor que había sido desgastado por el tiempo y la distancia. Alex sentía que cada palabra que salía de su boca era un intento de restaurar un puente que había sido destruido. Sin embargo, Laura no parecía dispuesta a ceder tan fácilmente. Su mirada, dura y desafiante, le recordaba que había un precio que pagar por cada decisión que había tomado. Los años de dolor y resentimiento se manifestaban en su postura, en la forma en que cruzaba los brazos, como si tratara de protegerse de cualquier intento de acercamiento emocional. A su lado, Lucas observaba la escena. Era un adolescente que, a pesar de su juventud, portaba una madurez inusual.
Había sentido la tensión en el aire y, al ver la interacción entre su madre y el hombre que hasta ese momento había sido solo una figura en su historia, una mezcla de curiosidad y confusión llenó su rostro. No entendía por qué su madre parecía tan alterada, ni por qué aquel hombre, que se parecía tanto a él, tenía un efecto tan profundo en ella. La incomprensión de Lucas se transformó en inquietud, y su mente comenzó a formular preguntas que aún no tenía el valor de hacer. Laura, incapaz de sostener la mirada de Alex, finalmente desvió la vista. En su interior, luchaba entre el deseo de proteger a su hijo y la necesidad de ser honesta. Sabía que la verdad debía salir a la luz, pero no estaba lista para compartir los detalles de su pasado, especialmente en un lugar tan público y lleno de gente. Sentía que cada palabra que pronunciara podría desatar un torrente de emociones que no estaba dispuesta a manejar. Alex, por su parte, captó su reticencia y se sintió aún más frustrado. La culpabilidad se apoderó de él, recordándole que había fallado en su papel de esposo y padre. Mientras la tensión aumentaba, Lucas, con su inocencia juvenil, rompió el silencio. Su voz, aunque baja, resonó como un eco en el vasto vestíbulo del aeropuerto. Preguntó quién era aquel hombre que parecía tener tanto significado para su madre. Laura sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Cómo podía explicar a su hijo quién era Alex? Era su padre, sí, pero también era el hombre que había dejado una herida profunda en su vida. La respuesta que estaba a punto de dar tendría un impacto irreversible en la vida de Lucas. Con un suspiro pesado, Laura se preparó para hablar. El momento parecía eterno, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirle encontrar las palabras adecuadas. Su mente recorría rápidamente los años que habían pasado, las decisiones que había tomado y el dolor que había tenido que soportar. Finalmente, con voz temblorosa y cargada de emoción, reveló la verdad: aquel hombre era su padre. La palabra resonó en el aire como un trueno, y Lucas, al escucharla, se sintió como si le hubieran golpeado en el estómago. Las emociones comenzaron a apoderarse de él, y su expresión pasó de la confusión a la incredulidad. No podía comprender cómo un hombre que había estado tan ausente en su vida podía ser su padre. La revelación lo sacudió hasta la médula, y la mirada que intercambió con Laura estaba cargada de preguntas sin respuesta. Alex, por su parte, sintió una mezcla de felicidad y culpa al escuchar la palabra padre. Era un título que había deseado, pero que había perdido por su propia elección. La realidad de su paternidad lo golpeó con una fuerza que nunca había anticipado, y se sintió abrumado por la responsabilidad que esto implicaba. El cruce de miradas entre Alex y Laura fue un momento de intensa carga emocional. Ambos sabían que el camino por delante sería complicado, lleno de obstáculos y recuerdos dolorosos. Laura, tratando de proteger a su hijo de la confusión que reinaba en su corazón, dio un paso atrás, sintiendo que el aire se volvía más denso a cada segundo. La distancia que había existido entre ella y Alex parecía ahora insalvable. Era como si cada año que habían pasado separados hubiera construido un muro que, aunque frágil, era difícil de derribar. Lucas, aún procesando la revelación, se sintió dividido entre la necesidad de entender quién era su padre y la protección que sentía hacia su madre. La realidad de que su vida podría cambiar drásticamente lo llenó de ansiedad. Su mente se debatía entre la curiosidad y el temor, y el silencio que se instaló entre ellos se volvió casi insoportable. Alex, observando la lucha interna de su hijo, sintió que el peso de la culpa se hacía más pesado. Era consciente de que no solo había abandonado a Laura, sino que también había dejado a Lucas sin un padre. Mientras el ambiente en el aeropuerto se movía a su alrededor, con viajeros apresurados que apenas notaban la conmoción en su pequeño mundo, una decisión crucial se formaba en la mente de Alex. Sabía que debía actuar, que no podía dejar que este momento se desvaneciera sin intentar construir algo nuevo. Sin embargo, el miedo a ser rechazado lo mantenía anclado en el lugar. La imagen de Laura, fuerte y decidida, contrastaba con su propia vulnerabilidad, y la lucha dentro de él era feroz. Laura,
por su parte, sintió que debía proteger a Lucas de la dolorosa historia que había marcado su vida. Aún así, también se dio cuenta de que no podía escapar de su pasado. Era un ciclo que necesitaba romper, no solo por su propio bienestar, sino por el de su hijo. Con un último vistazo a Alex, su mente se llenó de dudas. ¿Era posible encontrar una forma de reconciliar el amor que una vez compartieron con la realidad de su situación actual? La respuesta parecía tan distante como el futuro incierto que ahora enfrentaban. Alex, con el corazón acelerado y la mente llena de pensamientos contradictorios, salió del aeropuerto con la determinación de encontrar a Laura y Lucas. Las luces del lugar parecían brillar con más intensidad mientras se dirigía a la salida, donde había visto a Laura por última vez. Cada paso que daba lo acercaba a un futuro incierto, pero a la vez, lleno de posibilidades. Sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad de redimir su pasado, de intentar reparar el daño que había causado. Al llegar a la salida, la escena que se presentó ante él lo dejó paralizado. Laura estaba de pie, con su cabello ondeando suavemente al viento y Lucas a su lado, luciendo tan parecido a él que era como mirar en un espejo distorsionado del tiempo. La imagen de la familia que había abandonado lo golpeó como una ola, y sintió que la culpa y el arrepentimiento lo inundaban. Sin pensarlo, se arrodilló, sintiendo el frío del suelo contra sus rodillas, y miró a Laura a los ojos, buscando en su mirada una chispa de comprensión. Perdóname, pensó, aunque las palabras no salieron de sus labios. En su lugar, se quedó allí, vulnerablemente expuesto, mientras su corazón latía con fuerza. Laura lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Había pasado tanto tiempo desde que él se fue, y la vida le había enseñado a ser fuerte, a no depender de nadie. Sin embargo, había algo en la mirada de Alex que la hizo dudar, un destello de sinceridad que la hizo sentir que tal vez, solo tal vez, había una oportunidad de reconstruir lo que una vez tuvieron. Lucas, observando la escena, sintió un torbellino de emociones. Era evidente que la tensión entre sus padres era palpable, pero había algo en la postura de su padre que lo conmovía. Él, que había crecido sin la figura paterna en su vida, estaba dispuesto a escuchar. Con un gesto involuntario, tomó la mano de su madre, como si estuviera asegurándola, como si le dijera que todo iba a estar bien. Laura, sintiendo el apoyo de su hijo, vaciló. Había luchado tanto por su independencia, pero su corazón anhelaba la conexión que una vez había compartido con Alex. Alex, sintiendo que el tiempo se escurría entre sus dedos, se levantó lentamente, manteniendo la vista fija en Laura. Hablaba no solo con palabras, sino con su presencia, con su arrepentimiento palpable. Estaba decidido a ser un padre presente, a demostrar que había cambiado. Sabía que no sería fácil, que la herida que había causado era profunda, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para sanar. Laura, con el corazón dividido, observó a su exesposo. Recordó los momentos de felicidad que habían compartido, pero también el dolor de su partida. Era una batalla interna, y Lucas, consciente de la situación, decidió que era el momento de intervenir. Con su voz suave y esperanzadora, animó a su madre a considerar la posibilidad de dar una segunda oportunidad. Mamá, tal vez deberías escucharlo, pensó. Era un acto de valentía, un intento de unir a sus padres, de llenar el vacío que había sentido durante años. En ese instante, Alex se sintió más esperanzado. Estaba dispuesto a luchar por su familia, por ese lazo que nunca debería haberse roto. Sabía que debía demostrar su cambio no solo con palabras, sino con acciones. Hizo una promesa silenciosa a sí mismo, iba a ser el hombre que Laura siempre había querido, el padre que Lucas merecía. La vida le había dado una segunda oportunidad, y no pensaba desperdiciarla. Sin embargo, el momento de ternura fue interrumpido de manera abrupta por la aparición inesperada de un ex socio de negocios de Alex. Un hombre que había jugado un papel significativo en su vida, pero que también había sido la causa de su dolor. La mirada del hombre era dura y fría,
y sus palabras cortantes parecían drenar la calidez del reencuentro que se estaba gestando. Alex, no creo que sea momento de jugar a ser el padre perfecto, dijo, su voz resonando como un eco de advertencia en el aire. Laura, confundida, miró alternativamente a Alex y al hombre. Era como si un velo se hubiera levantado, revelando verdades ocultas que nunca había considerado. El ex socio de Alex continuó, revelando detalles sobre la manipulación que había llevado a Alex a tomar decisiones impulsivas, a abandonar a Laura sin pensar en las consecuencias. Las palabras del hombre fueron como un torrente que arrasaba con la poca calma que había logrado construir en ese instante. Alex, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies, se vio obligado a enfrentar su pasado de una manera que nunca había imaginado. Había sido víctima de una trampa, de una situación que había sido manipulada por alguien en quien había confiado. Con cada revelación, la verdad del sufrimiento de Laura se hacía más clara. No solo había perdido a su familia, sino que había sido parte de un juego mucho más grande, uno que había dejado cicatrices en todos. Laura, ahora con la perspectiva de lo que había ocurrido, comenzó a comprender que Alex no era el único que había sufrido. Había sido manipulada también, utilizada como una pieza en un tablero de ajedrez que no entendía. Su corazón se llenó de compasión, pero también de tristeza. Había dedicado tanto tiempo a reconstruir su vida, a sanar las heridas que le había infligido la ausencia de Alex, que la idea de volver a abrirse a él era aterradora. Lucas, observando la tensión en el aire, sintió que el momento de reconciliación se desvanecía. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Con determinación, tomó la mano de su madre y la apretó suavemente, como si le recordara que el amor y la comprensión siempre podían encontrar un camino de regreso. Era un acto de esperanza, un puente entre el pasado y el futuro que no podía ser ignorado. A medida que las tensiones aumentaban, Alex comprendió que su lucha no sería solo por su propia redención, sino por la de su familia. Se acercó a Laura, mirándola con sinceridad. No podía cambiar el pasado, pero podía ser parte de un nuevo comienzo. La promesa de un futuro donde el amor, la comprensión y la familia pudieran coexistir. El tiempo parecía detenerse mientras todos procesaban la magnitud de la situación. La vida les había lanzado desafíos, pero en medio de toda la confusión, había una oportunidad para sanar. Había un camino lleno de espinas, pero también de flores, una senda que podrían recorrer juntos, con la esperanza de que el amor pudiera triunfar sobre el dolor. La historia de su familia no había terminado, simplemente estaba comenzando una nueva fase, una que prometía ser más rica en amor, comprensión y superación. Alex, Laura y Lucas se encontraron en un punto de inflexión, donde el pasado y el futuro convergían. Juntos, tendrían que enfrentar las sombras que los habían separado, y al hacerlo, podrían encontrar la luz que iluminara su camino hacia un nuevo comienzo. En ese instante, rodeados por la incertidumbre, había una chispa de esperanza, una promesa de que, al final, el amor siempre podría prevalecer.